Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Les pedimos disculpas por este pequeño retraso. Teníamos algunos problemas técnicos, pero ya estamos con la invitada del día de hoy, una de las protagonistas del ecosistema FinTech nacional y latinoamericano. Ella es María Fernanda Yupe, CEO de Crypto Market. Con ella vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, pero primero agradecerte, María Fernanda, porque estés en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes hoy día. Muy contento de que estés acá, María Fernanda. Y en la conversación de hoy día teníamos muchos temas que conversar y los vamos a repasar todos, pero quisimos tomar este título de las modificaciones regulatorias en el mundo fintech, en América Latina, en Europa, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos de cómo las modificaciones regulatorias están ayudando a que las personas tengan más alternativas para ahorrar, más alternativas de inversión. A ver, lo primero es entender un poco en qué se basa este cambio normativo, porque hemos tenido algunos grandes escándalos, por ejemplo, FTX en el mundo cripto, han quebrado bancos que no esperábamos que quebraran, que ahí tenemos el Swiss Bank. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El mundo fintech tiende a crear cosas nuevas y las normas tienden a tomar tiempo. Entonces ahí hay un efecto que se va dando entre aquellos que se autorregulan, es decir, van buscando un marco que sea lo más seguro para los clientes, lo más estructurado para ellos, y hay otros que tratan de mover un poquitito la balanza y a veces se pasan de la raya, o sea, nos encontramos eso en el mundo de la innovación de manera regular. Entonces, la tendencia que se ha dado mundial, particularmente en lo que se refiere a fintech, cripto, formas de ahorro, formas de inversión ligadas a las tecnologías, es que desde hace 2 años ha empezado una tendencia a generar leyes. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, se le da certeza a las personas, se toman buenas prácticas y se hacen generales a la industria, que eso está pasando bastante en América Latina, ya se vino todo el cambio normativo en Europa que ha sido tremendamente entretenido, y eso va permitiendo espacios de certeza, para que tú sepas que si quieres dedicarte a abrirle espacios, por ejemplo, de ahorro a las personas, tienes que tener ciertos criterios básicos con los cuales cumplir. Así que por ahí es muy bueno. Por el otro lado, tenemos un riesgo, porque cuando tratamos de regular lo que es los servicios financieros que están ligados a tecnología, el regulador, como todos nosotros, se va a lo que conoce. Y lo que conoce son las normas de los bancos. Y existe una razón por la cual en el mundo fintech no somos bancos. O sea, uno piensa banco y se imagina un edificio gigante, trajes, mucha burocracia y algo pesado, algo gris, algo complejo. Y uno piensa en fintech y ya es polera manga corta, Steve Jobs, o sea, es otra lógica. Algo sencillo, rápido, 2 clics y funciona. Entonces ahí estamos tratando que esas dos cosas conversen. O sea, eso Oye, sí es un desafío. sí, está perfecto. Efectivamente, una de las cosas que, por ejemplo, trajo la ley FinTech, tan bullada en Chile, que tomó mucho tiempo en que saliera a la luz, era precisamente una que había entregado un marco regulatorio. Eso da certeza y confianza a los inversionistas, por ejemplo, que dicen, bueno, voy a meter mi plata y a lo mejor donde estoy metiendo mi plata está más regulado, por lo tanto hay menos probabilidad que me la roben o me la saquen o desaparezca, etcétera. Entonces, eso genera Sí. mayor confianza para los inversionistas donde dicen, bueno, Chile es un mercado regulado, por lo tanto, cualquiera de las fintechs que aparezcan ahí no son cualquier cosa, digamos, tienen un marco de regulación, eso es importante. Y promueve la competencia también, que era una de las finales de la ley fintech, pero también, por otro lado, en específico en el rubro tuyo de las cripto, reconoce a los criptoactivos o las criptomonedas como activos financieros digitales, que era una denominación que fue como una ganancia, digamos, para usted en ese ámbito. ¿Por qué es tan importante que lo reconozcan como activos financieros? A ver, que nos reconozcan como activo financiero nos permite el ser una alternativa válida de inversión a ojos del regulador. Ya, yo creo que el mercado esto ya lo entendía, el mercado lo viene entendiendo hace más de 5 años, no genera una gran diferencia. Lo que es la ley FinTech para las organizaciones que ya estaban operando en Chile, tampoco creo que haga mayor diferencia en el mundo cripto, porque nosotros tenemos un ecosistema muy mateo. Entonces, ¿qué es lo bueno en comparación con otros países de la región? O sea, acá estamos, puedo abiertamente hablar de marcas, o sea, está Buda, está Orioneki, está Crypto Market, que todas son corazoncitos chilenos,
pero también todas ya venían con un marco regulatorio interno muy robusto tomado de sus experiencias internacionales. Por lo tanto, todo lo que se está planteando en la ley FinTech, para aquellos que ya estábamos en el ecosistema, y esto lo hemos conversado con Buda, incluso en las mesas regulatorias de la CMF, nosotros ya lo cumplíamos. La preocupación que se nos genera es qué pasa con los nuevos, con los que están como estábamos nosotros en 2016, en una bodega, tratando de generar un proyecto de criptoactivos, porque la verdad es que los costos de proveedores de la regulación como se viene son muy altos. Entonces, cuando la ley dice que esto promueve la libre competencia respecto a los actores que ya están o de actores internacionales que tengan los fondos para cumplir con los requerimientos, pero no en el mundo fintech como se está trabajando startup, de empresas que están recién partiendo, que no se han adjudicado un fondo. Eso no va a ocurrir. O sea, Y esa es aumentaron la las barreras de expectativa. entrada, Sí, aumentaron las barreras de entrada, por ejemplo, para este negocio de market de criptoactivos, por ejemplo. por ejemplo, o sea, de hecho eso es algo que es importante que las empresas que están desarrollándose con nuevas ideas busquen asesoría adecuada, acudan a la asociación FinTech, hay una serie de estudios jurídicos que los pueden ir apoyando, pero no es llegar y abrir un proyecto hoy día como era hace 6 meses atrás. Y los costos de apertura van a ser completamente distintos, por lo tanto van a tener que ir buscando otros fondos del Estado o inversionistas tempranos para poder cumplir. Y eso es algo que es importante manejarlo, sobre todo en un año más cuando salgan los reglamentos de la CMF. Yo se te iba a preguntar, porque efectivamente en febrero de este año se promulgó, salió la ley FinTech, pero eso efectivamente se compone de muchas normas de carácter general que son las cuales se están trabajando y tenían un plazo de 18 meses. ¿En qué está eso? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Estás contenta con lo que se ha ido avanzando? ¿En qué estamos hoy día? Mira, yo creo que la CMF está haciendo un ejercicio de humildad maravilloso, ¿ya? O sea, la CMF dentro de los reguladores en América Latina es un muy buen regulador. O sea, eso hay que partir de la base, que uno tiende a mirar hacia abajo lo nuestro. No, la verdad es que la CMF es un regulador muy preparado, muy serio, que se mantiene consistente en el tiempo. O sea, por ahí tenemos una buena base. Y acá hicieron un ejercicio que fue abrir mesas consultivas, que no es obligatorio, pero ellos decidieron llamar a la industria y sentarse a conversar, lo cual también es un ejercicio bastante sano. Ahora, nosotros hemos participado en esas mesas y la primera preocupación que tenemos es que la CMF nuevamente va a lo que conoce, a las pasarelas de pago, a los bancos, a las entidades financieras. Y acá un poco es la mezcla entre el primo Mateo, que estudió en la Católica medicina, y el primo que se salió de ingeniería y se fue a vivir a Tongoy a armar un emprendimiento. O sea, son de la misma familia, pero no se parecen realmente. Ujú. Entonces, cuando tú llegas con la visión del primo Mateo a tratar de ordenarle la vida al hipster que está viendo si es que abre el computador o sale a surfear, no funciona igual, porque nuestras lógicas de creatividad son distintas, nuestros tiempos son distintos y además el parámetro de trabajo es distinto. La CMF ha estado haciendo un esfuerzo por entender eso, por tratar de no eliminar la innovación, no eliminar la creatividad, dar un marco regulatorio que permita que aquellos que, entre comillas, están compitiendo con los bancos den las mismas seguridades al público y a la vez abrirse a lógicas completamente nuevas. Por ejemplo, típica norma de mercado de valores. Si una acción sube mucho de precio, baja mucho de precio, la bolsa de valores paraliza los movimientos. Una idea preliminar era hacer eso con los criptoactivos. O sea, mira, si está muy volátil un criptoactivo, lo vamos a paralizar. Ahí la verdad es que las explicaciones fueron, mira, si tú haces eso, yo me voy de Chile, aun cuando amo mi país, porque me dejaste fuera de mercado, porque se van actores internacionales que no están acá, porque mi cliente sabe eso y es lo que está buscando. A mi cliente no tiene problema en saltar en Benji, porque entiende que la volatilidad lo puede llevar a cambios de un 40% en un día o de un 200% en un día, y muchas veces es lo que está buscando. Entonces han estado abiertos a entender que las lógicas tradicionales no aplican. ¿Cómo o qué tan profundo lo entendieron? Lo vamos a ver cuando salga la norma final.
Ahora, Fernanda, yo efectivamente tengo un pasado de este más duro. Yo vengo de corredoras de bolsa, donde efectivamente se transaba y vi esto muchas veces. Y concuerdo contigo que la Comisión de Mercado Financiero es un ente serio y muy profesional y de los mejores probablemente del mundo. Ya ex SBS, Superintendencia de Valores y Seguros. Ahora, en esa lógica, y para poder darle a entender a la Comisión de Mercados Financieros cómo funciona este nuevo paradigma, digamos, de transacción, probablemente una de las variables que tiene que ver es la profundidad del mercado. Probablemente un mercado muy profundo o mucho más profundo el de Estados Unidos, pero el mercado chileno, no sé, pues si una acción se mueve mucho hacia arriba o hacia abajo, significa que algo está pasando detrás. Hay algún hecho esencial que a lo mejor el mercado no se ha enterado, etcétera. ¿Por qué existe tanta volatilidad en los criptoactivos y por qué deberíamos asumir de que eso es normal ahí? Mira, yo te diré hay varias cosas. Primero, nosotros no tenemos un mercado nacional y tenemos un mercado colaborativo. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados de un exchange y de otro están interconectados por detrás en el blockchain. La gente que opera en estos mercados tiene la información de varios exchanges de distintos países al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando a ti se te dispara, por decir algo, el valor de Bitcoin porque llegó una ballena y decidió comprar 10 millones de dólares en una transacción que puede pasar. Ya esto puede ocurrir porque quieren pagar proveedores internacionales o simplemente porque se quieren estoquear. 10 millones de dólares en el mundo nuestro es mucho dinero en un mercado específico. Pero eso para las personas que invierten que son más VIP no es tanto. Entonces eso dispara en ese mercado específico el precio de Bitcoin. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas empresas haciendo arbitraje al mismo tiempo. Entonces, cuando se empieza a disparar, inmediatamente llegan y le dan liquidez a ese mercado y ordenan el precio. Cuando se da, por ejemplo, en estos casos que tú puedes decir que son como hechos esenciales o temas spot. ¿Ya? Respecto de cuando se da por declaraciones, típico, Elon Musk tuiteó. Eso Claro. siempre es una tole-tole. O la Fed dijo algo, o el Senado norteamericano dijo una opinión, o volvió Salem a Estados Unidos, porque en este minuto es cacería de brujas cripto. Ok, todo eso genera volatilidad por temas de confianza, pero esa volatilidad no afecta solo al mercado chileno, sino que afecta al mercado global. Entonces, el primer punto que hemos tenido que ir conversando con la CMF es que entienda que no está regulando mercado local, sino que está regulando empresas transnacionales. Por lo tanto, nos movemos en un marco que no está solo en la jurisdicción nacional y por lo tanto las consecuencias de nuestros actos no están solo a nivel nacional, si bien estamos disponibles para ser responsables nacionalmente de lo que corresponde y de cumplir la normativa. Entonces, cuando tú ves, no, yo no estoy regulando algo que pasa en el mercado chileno, sino que este es un mercado que está mucho más abierto, está muy interconectado y no tenemos esas restricciones, nos cambia completamente el paradigma regulatorio. Como un pequeño símil al dólar, no es lo mismo, pero efectivamente hay variables internacionales que hacen mover el precio del dólar y eso internamente hay algunas cositas, el cobre y otras cosas que lo pueden mover, pero efectivamente, como tú dices, esto es más variables internacionales. Siempre que estamos con algún invitado relacionado a este mundo criptoactivo, siempre le hago la misma pregunta. Hemos estado acá con Cristóbal Pereira o la semana pasada incluso con Jaime Pradenas, que probablemente tú lo conoces, lo ubicas. Y la pregunta siempre es la misma. Porque hay muchos criptoactivos, pero el baluarte, el más representativo es Bitcoin. Eh, ¿qué compra alguien que está comprando Bitcoin? Porque si volvemos a la historia antigua, si yo compro LAN, en el fondo ya sé que hay una empresa detrás que tiene aviones y que traslada gente y que gana sus plata así. Y yo compro un poco de esa compañía. ¿Qué estoy comprando cuando compro Bitcoin, cuando compro una criptomoneda? Mira, yo creo que la respuesta y acá vamos a ir a historia antigua personal, ya como profesora de Derecho Económico, por ahí. Creo que estamos volviendo a la época en que cambiamos el padrón oro por el papel moneda. Porque al final, ¿qué estamos comprando? Bienes y servicios que están respaldados en una determinada moneda que no está emitida por un banco central, centralizado, pero que sí tiene reconocimiento internacional de mercado. Entonces, el paradigma que diferencia los criptoactivos, estoy pensando en Tether,
y estoy pensando en Bitcoin, básicamente, y hay otros que cumplen con este mismo paradigma, pero son bienes y servicios respaldados por las transacciones que se realizan en esas monedas, que es el mismo respaldo que tienen los billetes y las monedas del Banco Central chileno, o que tiene el dólar, o que tienen divisas internacionales. Lo que pasa es que cambia quién lo emite, se democratiza al poder ser emitido por mineros privados que están dentro de un marco regulatorio internacional para efectos de cumplir con los criterios de minería. Y también se internacionaliza y se democratiza la generación de las normas, porque las normas son adoptadas por quienes voluntariamente entran dentro de este ecosistema. Oye, Fernanda, ¿y por qué un número limitado de Bitcoin? ¿Por qué 21 millones? ¿Por qué no 22 o 20? El número es arbitrario. Pero el número acotado es lo que te da la posibilidad de que no existan emisiones inorgánicas. Entonces, cuando tú determinas que el número va a ser cualquier número, da lo mismo, pero llegas al número en sí mismo y te quedas parado en ese número, lo que dices es, nosotros no vamos a emitir como grupo económico una cantidad mayor a la que estamos comprometiendo como disponible, de tal manera de que aseguramos que el precio no va a generar una inflación respecto de este activo, dado que va a estar este número acotado como compromiso. ¿Con qué lo podemos correlacionar? Con el peso argentino. No va a pasar lo que pasa en Argentina porque de un día para otro no van a existir pesos que se hayan emitido por un banco central sin tener un respaldo. Entonces, parte de este marco regulatorio que te plantea las bases, los pilares fundamentales de la moneda, es plantear cuánta es la cantidad que va a haber disponible, cosa que quienes quieran participar en este mercado lo puedan proyectar financieramente, partiendo del principio de escasez como parte de los criterios de valorización. Ahora, en alguna instancia se pensó las criptomonedas y el Bitcoin en particular como una alternativa de ahorro diferente a las que existían en el mercado. Yo podía invertir en el Nasdaq, en el IPSA, en el S&P y además tener un porcentaje de Bitcoin. Y con el tiempo, tú me puedes corregir, se ha dado una cierta correlación en el movimiento de las bolsas con lo que va ocurriendo con el Bitcoin. En realidad no hay una descorrelación entre las bolsas, sino que se ha visto algo más relacionado, como que si sube el S&P, probablemente también suba el Bitcoin. ¿Cómo se está viendo eso como alternativa de inversión y de cobertura, además, que en algún momento se habló? Mira, yo creo que eso está evolucionando de una manera bastante interesante, aunque de repente hay correlaciones que no siguen en la misma línea. O sea, hay que revisar, porque había una correlación que se daba con las tasas de la Fed que dejó de correlacionar de la misma manera hace como 2 meses atrás. Entonces hay algo que está pasando que recién estamos empezando a entender, también la viste, estamos recién empezando a entender de qué es lo que pasa. O sea, estamos haciendo análisis de Big Data para poder hacer proyecciones de precio que sean más acotadas. Pero se está dando un análisis respecto no solamente a la inversión, sino que como instrumento. Si tú revisas la semana pasada explotó en Europa la noticia del primer ETF. O sea, el primer bono de carbono respaldado en Bitcoin que se lanza en Europa como instrumento económico sustentable. Entonces también nos estamos dando cuenta que hay otros mercados complementarios que están creyendo en las cripto como forma de respaldo para sus emisiones. Y ahí esta lógica entre la libertad de las cripto y por otra parte, o de los activos digitales, y por otra parte la sustentabilidad, no deja ser una locura lo que son las transferencias internacionales a través de cripto como pasarela para bajar los precios en las transferencias migrantes como criterio de superación de la pobreza, también empieza a aparecer. Entonces al final ves que hay un paradigma más cercano a la economía social en el mundo cripto, que también se está viendo, por lo tanto, y relacionándolo con tu pregunta, hay todo un mercado de inversionistas a los cuales les hace más sentido una inversión en cripto, sea en stablecoins si tienen un apetito riesgo bajo, o en otras que sean más dinámicas cuando tienen tiempo para invertir. Porque si tú sabes que, mira, no, o sea, todo el mundo piensa que tiene tiempo, pero al final del día, la edad de uno, que todavía no estamos tan cerca del retiro, invierto en BTC y no pasa nada, porque de aquí a 5 años van a subir. Mm. Entonces, si quiero dejar una inversión tranquila, ahora que está a la mitad del precio histórico, tú sabes que en algún minuto va a llegar al precio histórico de nuevo, porque la verdad es que el tiempo del mundo cripto, o sea, todo lo que es el ciclo de vida,
no es de un año calendario, sino que estamos hablando de 3 a 4 años realmente en el ciclo. Y nosotros estamos llegando al año 3, por lo tanto, dentro del próximo año uno podría pensar que en algún momento debiera tender a tener un alza si vamos viendo los inviernos pasados y vamos correlacionando algunas variables. Entonces, tú dices, bueno, entro y salgo. O sea, voy haciendo, hay algo de Forex y te permite esa volatilidad ir jugando, en la medida que estés acostumbrado a hacer Forex. Si tú no estás acostumbrado y eres alguien mucho más conservador, está esta tranquilidad de saber, mira, lo dejo ahí y cuando sea, se vende y la rentabilidad va a tender a ser más alta probablemente que si compré dólares. Bueno, andaba dando vuelta un meme que decía, ¿qué te diría a ti mismo si pudieras hablar a tu yo de 15 años atrás? Y la respuesta era compra Bitcoin. Bueno, era una de las respuestas. Y lo que tú dices que probablemente esta cuestión siga de la misma manera, lo mismo nos dijo Cristóbal Pereira, que efectivamente hay que estarle metiendo continuamente. Llama mucho la atención que hoy día en pesos, el Bitcoin hoy día está como a 22 millones de pesos, un Bitcoin, Sí, se fue una bajada. y llegó a estar a 50 millones de pesos, en pesos chilenos, digamos. Entonces, efectivamente, hoy día hay un descuento como de mitad del valor. Ahora, tú hablaste de las stablecoins. ¿Puedes explicarnos un poquito de eso para quien nos está escuchando? Mira, así como tenemos estas que son para el que le gusta saltar en Benji, ¿ya? Porque de repente suben y bajan y realmente es un estrés, para los que no están operados los nervios. Hay otras que sí tienen un respaldo más concreto, que no es en bienes y servicios o en proyectos específicos, porque ponte tú el proyecto corporativo Polkadot es bastante más complejo de explicar y también es un respaldo interesante a ese proyecto. Pero cuando miramos, por ejemplo, la correlación que se puede dar en dólar o que se puede dar respecto al euro con el EURS, lo que tú estás comprando, por decirlo de manera muy sencilla y coloquial, es un criptodólar o un criptoeuro. Entonces, en vez de ir a la casa de cambio tradicional y comprar los dólares o pedir que te abran una cuenta en dólares en el banco tradicional con todas las trabas que eso corresponde, tú compras un activo digital que representa una cierta cantidad de divisas internacionales. Y esas divisas tienden a correlacionar con los precios internacionales o del dólar o del euro. Entonces, por ejemplo, en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? O en otras economías que están con alzas inflacionarias importantes. Las personas reciben su sueldo, inmediatamente lo convierten a cripto en stablecoins, o sea, pagan la luz, el agua, lo que era el arriendo, y el resto lo transforman. Y en la medida que van necesitando hacer gastos dentro del mes, lo convierten a moneda nacional, porque con eso evitan que la inflación los impacte. Entonces también nos empezamos a dar cuenta que una uso es inversión, puede ser ahorro, pero también otro uso que se está dando en América Latina, que esto ha costado muchísimo que lo entiendan en Europa, nosotros ahí estamos hablando con uno de los reguladores tratando de explicarle este tipo de movimiento, es que la gente se refugia de la inflación en cripto. Sí, claro. Oye, Fernanda, súper interesante. Ahora, yo estuve mirando Crypto Market, que es donde tú eres la CEO, y hoy día tienen operación en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, corrígeme, en Ajá. Latinoamérica, y te veo que es muy activa en Europa. ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando con Crypto Market y cómo se viene de su globalización? Además, A ¿cómo ha ver, sido esta evolución de esta startup que partió en una bodega, como decías tú, lógicamente como caricatura, no, o no, no, capaz que hay sí? fotos. Ah, ya, Hay efectivamente era fotos, así. partieron en una bodega los chicos. Ya. Y hoy día estamos hablando de esta internacionalización o globalización. Cuéntanos un poquito de esa evolución y para dónde están apuntando. Ya. A ver, te cuento, nosotros partimos con el corazoncito en América Latina, de hecho eso también se ha recalcado mucho acá en Europa, de que como los chilenos no tendemos a migrar, al principio nos caricaturizan un poco con la lógica latinoamericana general y después se dan cuenta que la rumba y el mambo no son lo nuestro, que no bailamos salsa, o sea, que somos más mateos, o sea, que tenemos otra lógica y por ahí también nos ha permitido hacer negocios bastante entretenidos. Nosotros partimos en la lógica en América Latina y el 2016, pero el 2021, después del primer invierno de cripto, fuerte que nos toca a nosotros vivir, nos preguntamos cómo lo hacemos para dar mejores enmarques, mejores encuadres, mejores tranquilidad a los clientes. Y la solución fue buscar una regulación, porque América Latina no tenía regulación clara en materia de cripto.
Empezamos a mirar y vimos que la lógica para crecer tenía que ser en un país de habla inglesa y que estaba también ya empezando la discusión del Brexit. Y dentro, porque cada país implica un lenguaje nuevo para las políticas, para las operaciones, para el servicio al cliente, entonces teníamos que tratar de unificar el tema de idioma. Está la discusión del Brexit y vimos Irlanda como una alternativa, también porque en Irlanda está Consciensis, que para los que no conozcan, están bastante interiorizados del tema de cripto. De hecho, ellos son los creadores de una de las cripto más importantes del mundo y además son inversionistas nuestros. Así que estaban ellos, estaba Google, estaba Amazon, estaba TikTok. Entonces dijimos, ya, bueno, toda esta gente puede que sepa algo que nosotros no sabemos. O sea, hicimos los análisis también regulatorios y decidimos pedir nuestra licencia de cripto acá en Dublín. Partimos en ese proceso y dentro de la lógica que hemos ido trabajando desde el 2021, es importante el año porque no esperamos que nos regularan, sino que esto fue absolutamente proactivo de los co-founders. Empezamos a avanzar en este proceso, al principio muy a la latinoamericana, le vamos a poner ganas, pero si nos dicen que no, no importa. Y en la medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta de que la recepción europea respecto al proyecto fue muy buena. O sea, les llamó la atención esto de que sin tener clientes en Europa, primero quisiéramos pedir la licencia y después abrir a clientes nuevos, aun cuando tenemos la posibilidad de hacerlo por el tipo de licencia provisional que tenemos ahora, que ya hemos tomado la decisión de esperar a la definitiva. Entonces hemos empezado ya a generar algunas redes interesantes. También estamos trabajando bastante con UK, porque como salieron de la Unión Europea, están ahí fuera, así que estamos empezando a tender puentes. Y dentro de esa lógica, uno de los requerimientos que hace el Banco Central el Banco Central de Irlanda a todas las empresas que están en procesos regulatorios es tener algún ejecutivo senior con poder de toma de decisiones en el territorio nacional para que dé cara. Básicamente lo pueden llamar a la oficina, hacer cualquier cosa rara y lo puedan dejar detenido si es que hay algo que más que raro era delictual. O sea, eso es un parámetro normal, en cripto es algo que se pide, así que por eso la compañía básicamente me donó a la isla. Así que hace menos de un mes ya movimos a la familia completa para empezar las operaciones y el trabajo acá que ha estado bastante interesante primero con la generación de aliados estratégicos. O sea, por ejemplo, si un inversionista extranjero hoy día quiere trabajar movimientos vía cripto desde sus fondos en bancos europeos a América Latina, donde nosotros estamos presentes, tenemos abierto hace varios meses una línea B2B en que eso se está empezando a profundizar. Si es que un crypto exchange en Europa quiere subir clientes en América Latina, están trabajando con nosotros para poder hacerlo, porque tienen la tranquilidad del conocimiento local, del conocimiento de la normativa y que nosotros efectivamente podemos reportar a las autoridades locales si nos encontramos con algo. Por ejemplo, lo que conversamos la otra vez con un socio estratégico acá en Europa, me decía, mira, me llegó un casino en Brasil. Yo no sé si ese casino es un casino con permiso de casino del gobierno brasileño que funciona como corresponde, o si es una casa en una favela donde torturan gente. No tengo cómo enterarme de eso, porque no tengo el conocimiento zona, no tengo el conocimiento normativo y por un cliente no lo voy a generar. Entonces me resulta mucho más tranquilizador trabajar con ustedes que están en Brasil, que conocen el ecosistema y que me digan, ¿sabes qué? Check, este es un cliente que tiene todo en orden, efectivamente los orígenes de fondos que te están mostrando implican una actividad que es absolutamente lícita, entran vía nosotros y después en las transferencias cripto pasan al ecosistema del socio estratégico. Entonces, eso es gran parte de lo que hemos estado trabajando, generar un puente entre América Latina y Europa, pero que le dé garantías tanto a Europa como a América Latina de que todo lo que está dentro de ese ecosistema está en la vereda del sol. Porque el Sí. mundo cripto también se presta para los que les gusta caminar a la sombra. Entonces, en el fondo que esas revisiones se puedan hacer bien y que por el contrario, si nos encontramos con efectivamente un caso lavado, se va a reportar a la autoridad local correspondiente para que ese reporte sirva, porque si lo encuentran acá en Europa, no sirvió de nada. Ahora, eso, por ahí quería entrar un poquito, Fernanda, que efectivamente uno de los grandes temas que tiene este mundo de los criptoactivos, criptomonedas, criptomercados, efectivamente tiene que ver con el lado activo. ¿Cómo ves tú en términos de regulación o de solicitudes
de seguridad, cómo se está desarrollando tanto en Latinoamérica como en Europa. ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Qué es lo que se está llevando hoy día? Mira, yo creo que en América Latina estamos sobrecompensando. Ya estamos con un poquitito con esa sensación de el que tiene que borrar el pasado de las generaciones pasadas, así como en Europa se maneja muy distinto, o sea, tienen estándares altos, tienen estándares en donde tenemos que saber de dónde viene el origen de fondos, tenemos que estar seguros de que esto no apareció debajo de un árbol, o sea, que efectivamente los recursos tienen un camino que uno puede probar de dónde vienen. Em, y también es interesante tener claridad de quién es el dueño, que esto es algo que estamos aprendiendo en América Latina. ¿Quién es el dueño final? Porque no me sirve que me manden los papeles de una sociedad. Mm, O sea, no me interesa saber que esto lo tiene una sociedad que es dueña, o sea, que además depende de otra sociedad o sea, no, no es lo que necesitamos. Al final, hoy día la tendencia es buscar cuál es la persona que es el beneficiario final de toda la cadena. Si es que tiene más de un 10% de la participación, es más o menos entre el 10 y el 25, depende de la jurisdicción donde estemos, para poder darle cara, porque aprendió el ecosistema del narcotráfico, aprendió de la corrupción, aprendió del tráfico de joyas en África. O sea, porque no solamente uno piensa América Latina, narcotráfico, corrupción, no, también aprendieron del tráfico de joyas, del tráfico marfil, aprendieron del el tráfico de minerales. Entonces, el ecosistema global ya aprendió. Por lo tanto, buscamos ciertos indicadores. Hay países que son marcas seguras porque ya están conocidos de que tienen estándares los bancos que son más bajos. Entonces ahí tienes que mirar los clientes 2 y 3 veces o abiertamente rechazar clientes en algunos casos. Están los países con embargo. Hacer negocios con Venezuela es complejo. No es imposible, hay licencias, pero es complejo. Entonces tú tienes que irte manejando desde ese conocimiento. En Europa, ¿qué es lo que hacen? Miran todos tus procedimientos, miran cómo hacer las cosas, qué es lo que revisas, y hacen una suerte de auditoría. Qué increíble que el regulador te mire y dice, mira, lo que estás haciendo podría mejorarse en todos estos puntos. Tratan de entender tu plan de negocios y que la regulación se aplique a lo que tú estás haciendo. Y si ven algo que les parece que no, que es demasiado riesgo, también te lo plantean. O sea, no vas a tener permiso si es que tú sigues con estas líneas, porque estas líneas son complejas. En América Latina es más un checklist. Tienes que cumplir con A, B, C, D, da lo mismo si te sirve o no te sirve, da lo mismo si te mejora el estándar o no, pero si tú tienes todos los tickets, entonces puedes tener la chapita. El regulador chileno está tratando de irse más a la lógica europea, de entender cada empresa, mirarla y darle buenas prácticas. Más que, por ejemplo, el regulador mexicano que es chapita. Y llegamos a algunos absurdos que, por ejemplo, están en la ley FinTech, que vamos a tener que ver cómo eliminarlo, que te piden que el proveedor esté constituido en Chile. Te puedes imaginar que Amazon, si no quiere abrir compañía en Chile, no lo va a hacer. Y que el mercado ok. chileno no es atractivo para que venga. O sea, está en la ley, sí, pero hay cosas que por cuota realidad vamos a tener que encontrar una forma normativa de resolver, porque cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con proveedores, estábamos hablando de análisis antilavado de dinero, con proveedores internacionales de prevención de lavado de activos, Chainalysis, Elliptic, hay un Submarine, o sea, hay varios que son como interesantes. Puede que al último le haya cambiado el nombre. En el fondo, ellos no se van a venir a instalar en Chile con una sociedad en Chile por 4 clientes, 5 clientes. No, no es razonable. Entonces también eso es algo que a veces en Chile se nos pasa. Anteayer estaba conversando con la Comisión de Redacción del Código de Comercio. Estoy participando ahí en algunos contratos atípicos en la propuesta de redacción. Y me decían, mira, es que pensamos en esta redacción, en que, por ejemplo, podemos exigir, no sé, que nos manden un contrato por escrito para la franquicia, no sé, que estábamos hablando de contrato de franquicia. Como sí, pero Pedro Pérez Perales, chileno, no puede mandarle a McDonald's una exigencia, porque no va a pasar. Entonces, a veces nosotros nos quedamos en la poesía de la norma y se nos olvida la cuota de realidad que los jaguares de América no somos y que aunque lo fuéramos, América no es tema. O sea, no somos un Brasil con un mercado gigante, no somos un México con un mercado gigante que pueda hacer imposiciones al mundo. Entonces, ahí también vamos a tener que ver cómo lo trabajamos.
Es interesante, como ponerse al día, es como ponerse a tono con la globalización al final, porque efectivamente, como dices tú, estas empresas internacionales probablemente no estén abriendo sociedad en cada uno de los países donde quieran participar, sobre todo cuando está al alcance del teléfono poder acceder. No tiene mucho sentido. Ahora, tú me decías que estabas participando en esas conversaciones y probablemente muchas otras, y eso es lo que en esta parte de la conversación también quería hablar contigo sobre el liderazgo y la participación de las mujeres en el liderazgo fintech. Cuéntanos un poquito de eso. Ahí hay un dolor, es un dolor que hay, yo te diría que tenemos liderazgos que están subiendo, mujeres en finanzas, ha hecho un trabajo, Woman in FinTech que está haciendo un trabajo, hay varios referentes que están apareciendo, pero es cuesta arriba, o sea, tú necesitas encontrar empresas que confíen en el aporte y en la visión que pueda generarse desde un liderazgo femenino. Yo tengo la suerte que la verdad es que uno de los grandes temas, que fue muy divertido con el nombramiento a principios de año, cuando nos empezó a llamar prensa y empezaron a hacer cobertura y nos llamaron de varias Forbes, ponte tú para tomar el tema, eh, mis co-founders decían así, pero ¿por qué les importa? Si esto no es tema, o sea, esto porque se dio además el nombramiento de la country manager en Brasil, que también Denise es de carrera dentro de la empresa. Entonces para ellos es como, ustedes asumieron porque a nadie se le ocurrió que pudiera ser otra persona a nivel interno, pero para el mundo sí es un tema. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que cuando empezamos a elevar la voz mucho, partimos con estas etiquetas de difícil, de compleja, de poco dialogante, que estamos tratando de trabajar. Y por otra parte, el poder tomar temas como el número de mujeres en directorio, la flexibilidad laboral, el mundo fintech para nosotros es muy agradable por eso, porque nos miden por objetivo, por lo tanto podemos conciliar salvajibestias y el trabajo, que no es fácil, en trabajos tradicionales es muy difícil o pagas la cuenta. O sea, de hecho yo me vine al mundo fintech por eso, porque antes trabajando en un estudio jurídico boutique sin horas, mis hijos veían una foto mía en la casa, o sea, no había mucho más. Entonces, ese es un tema que ha sido interesante, también el cómo hacemos las cosas. O sea, nosotros somos más de cooperación, de generar equipos, de generar bloques, de generar alianzas. Las negociaciones son muy distintas. No es uno ganándole al otro, sino que todos ganando al mercado. Entonces, eso también se está empezando a notar en ciertos espacios. Falta mucho, hay harto talento femenino, pero también faltan capacitaciones específicas, y esto yo no me voy a cansar de reclamarlo, porque cuando tú te metes un MBA, ponte tú, o entras a un MBA por capacitación o a un diplomado, los currículum están diseñados para hombres. El liderazgo duro, golpear la mesa, negociación para quebrar negociaciones, estilo Sharky. Entonces, acá tú te vas a convertir en un tiburón. Eso no es lo que tú necesitas desde un liderazgo femenino necesariamente. Nosotros necesitamos más clases de mediación, de teoría organizacional, de construcción de equipos, porque los liderazgos se viven desde un espacio distinto. Porque si tú ves un hombre golpeando la mesa, tú dices, ¿qué tipo de líder? Tú ves una mujer golpeando la mesa y es que histérica Entonces, si ya estamos partiendo de eso, las habilidades que tenemos que potenciar son distintas. Ahora también hay algunos registros que dicen que startups lideradas por mujeres incluso tienen mejores resultados. Lo he Sí. comentado con otras invitadas porque, de hecho, mientras tú conversabas, no había hecho el cálculo, pero efectivamente de los 25 programas que llevamos en esta temporada, 12 de las invitadas, o sea, 12 han sido invitadas, digamos, mujeres. Casi el 50% de nuestros invitados ha estado relativamente similar entre hombres y mujeres. No había hecho esa cuenta, pero efectivamente está bueno que haya sido así. Pero efectivamente también el resultado la ha acompañado más en esta lógica más startup probablemente de otras dinámicas, de agile, de otros tipos de metodología. Yo te diría que eso es algo que se da justamente por esta lógica colaborativa de generación de puentes, de creación de proyectos. Probablemente el liderazgo femenino, y esta es una opinión personal, no de compañía, pero
Yo siento que nosotros servimos mucho para estos procesos o de presemilla, que eso lo veo en Bullade Ventures, donde participo como co-founder, o acá en Crypto Market de expansión de proyectos nuevos. Pero cuando ya llegas a ese punto máximo de creación, puede ser razonable un liderazgo más masculino para lo que es la consolidación de mercado o para aumentar cuotas de mercado, para aumentar poder de mercado o influencia, porque son etapas de madurez distintas de la compañía. Cuando pasas de esta adolescencia a una consolidación, puede ser razonable consolidar con un liderazgo más duro, más fuerte, porque al final tiene que ver con las etapas y cuáles son los objetivos que tiene una empresa. Oye, Fernanda, también para cerrar, comentaste algo ahí de Bullade Sí. Ventures, ¿si está bien dicho? Cuéntanos un poquito de eso, cómo funciona, qué es lo que están buscando, cuáles son los tickets, cuéntanos un poquito de eso. A ver, Bullade Ventures es el primer VC chileno criado completamente dentro del ecosistema de VC Lab, ya que es el ecosistema de ADO-RC en Estados Unidos. Está constituido en Estados Unidos, estamos enfocados específicamente en América Latina, en la construcción de DEX. Estamos lanzando ahora nuestro primer fondo, que es un fondo agrotech con ribetes fintech. Siempre va a ir fintech más otra cosa. Los tickets son tickets hoy día entre $50.000 a $500.000 de los proyectos que estamos empezando a ver. A fin de año ya estamos empezando a preparar un fondo Quant de QuantTech y el próximo año en Q2 estaríamos lanzando HealthTech. ¿Cuál es el Buenísimo. sueño de Bullade hoy día? Que puede ser una locura, pero hoy estamos concentrados en poblar Marte. Hoy queremos que sea sostenible el poder generar alimentación para la superación de la hambruna mundial que se espera para los próximos años. Por eso nuestro primer fondo es Agrotech. Estamos buscando autonomía de comunidades que no tengan que pagar grandes costos logísticos en transporte. Y hay varias empresas con las que estamos trabajando que están en esa línea. Y sobre todo superación de la pobreza. O sea, estamos buscando cómo la tecnología puede generar para economías en desarrollo diferencias importantes en la utilización de sus recursos. Básicamente, las tesis de inversión pasan por empresas que su corazón esté en América Latina. Ojalá que estén en punto de no sustentabilidad, pero que tengan clara su línea financiera y dónde está su punto de equilibrio. En esta lógica, o sea, podemos entender que a veces nos demoremos un poquitito más en generar utilidades, pero lo que más nos interesa es cuál es el impacto real que el proyecto va a generar en las comunidades donde están insertas. No tenemos hoy día cuota de género, estamos mirando sobre todo proyecto y lógica, yo diría, no conceptual, sino que lógica de fundamentos valóricos de los equipos que están ingresando. Creo que eso es algo, el carácter moral de los co-founders es algo que nos está interesando bastante. Nuestra approach es un approach hands-in, o sea, estamos disponibles para participar en directorios, meternos en el proyecto, revisar el producto, pimponear con lo que estamos viendo en otros lados, porque no creemos en simplemente entregarte el ticket y después venir a recolectar. O sea, tenemos que acompañarte a crecer con la experiencia que hemos estado viviendo en no pocos años de experiencia en la industria. Oye, maravillosa conversación hoy día con María Fernández Yupe. Qué bueno que logramos sacar adelante la conversación, pese a todos los problemas técnicos del inicio, así que no hay problema. Perdón por Eh, eso. no, no hay problema. Así que muy contento por la conversación que tuvimos hoy día, Fernando. Un gusto conocerte. Espero que te vaya muy bien. Espero que tu estadía en Dublín y en Europa. Ahora se entiende la diferencia de acá estamos muertos de frío y ya muertos de calor. Así que la diferencia de Sí, hoy vestimenta. día para variar no llueve, porque eh, no llueve así todos los días. Hoy día estaba con sol esplendoroso. Maravilloso. Así que muchas gracias, Fernanda, por estar en Comunidad FinTech. Muchas gracias a ti por la invitación, Juan Pablo. Realmente un gusto participar con ustedes. Bueno, y nosotros nos despedimos acá, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves, como siempre, en Comunidad FinTech por divoxradio.com. Que estén muy bien. Chao.